vamos a iniciar con la gran Virginia Woolf, ¿no? Em, Primera, ustedes deben conocer un poco de su biografía, que es muy, muy interesante, y todavía se problematizan muchos aspectos de la vida de Virginia Woolf. Yo voy a recordar algunas cuestiones que han sido significadas como muy estridentes en su vida. En realidad sus padres habían enviudado y tenían hija y hijos, la madre, y cuando se casa con quien efectivamente es el nombre de Virginia Woolf, Woolf es el nombre del marido, ella adopta Woolf, apellido, el marido era judío, pero voy a recordar que ella es Adeline Virginia Stephen y que era hija de Leslie Stephen, que era Sir Leslie Stephen, familia alta, de enorme convicción letrada, por así decirlo, enorme convicción letrada, una familia muy letrada, que se había casado con una mujer preciosa, Julia Princeps, que adquirió Stephen como nombre y que modelaba. Era una familia muy dedicada al arte. Bueno, la madre había nacido en otro lugar, no importa esto. Lo cierto es que ella era una de las figuras más bellas, la madre de Virginia. La situación es que, entonces digo, el padre tenía una hija. La madre, que se había casado con un señor antes, tenía 3 hijos. Y el matrimonio tuvo 2 hijos, 2 hijas, si no me acuerdo mal. Es lo de menos, pero que es una familia vean la cantidad de membresía que tenía. Bueno, el asunto es que ella pudo estudiar en unas instituciones privadísimas como había antes, con cierta precariedad, no era lo mismo, pero al final estuvo en el King's College, tanto de Londres como el King's College de Oxford. Ahí nos queda claro si efectivamente, bueno, fue de las que pasa por el King's College, pero seguramente no tuvo el degree, como era común, ¿no? Es decir, ya les he dicho que tanto Oxford como Cambridge se inauguran en la década del 60, con muchas dificultades para las mujeres, y en realidad con dificultades también en términos de la graduación. La graduación era muy selectiva, algunas bajo diferentes condiciones. La situación más se ha dicho que en términos personales, porque ella escribió muchísimo, tuvo diarios y escribió su biografía, etcétera. Hay como 5 tomos respecto de. Ha habido un auscultamiento enorme de ella recientemente en la Argentina, y lástima que no pude tener el libro, enorme trabajo dedicado por una colega argentina joven a toda la obra de Virginia Woolf. Y como sabe que yo soy muy adicta a la Woolf, es Bauer es su segundo apellido. Una gran, gran obra porque le dedicó tiempo enorme, como ya sabemos que se dedica a la investigación, ¿no? Enorme cantidad de tiempo. Lo cierto es que ella grande se casa con Woolf, pero quiero decirles que el hecho traumático es los abusos sexuales cometidos por su hermanastro, ¿no? Que era por parte de madre, era la madre la que tenía. En realidad ahí hay una presunción de un acto traumático, pero también hay una presunción, una lee lo que ella dice sobre el acontecimiento y a mí me suena como menos subrayado su dramatismo. Me parece que son escarceos, está claro lo que quiero decir, es mi opinión. Hay cualquier cantidad de volúmenes sobre Virginia Woolf y ustedes sacarán sus conclusiones. Yo creo que hay un juego, ¿está claro? Y porque en realidad no hay ningún enunciado de calamidad por parte de ella. Esto es lo que llama la atención. Además hay cartas, han aparecido un manojo ahora de cartas que lamentablemente no puedo leer,
que están en francés, porque entonces hay que dedicarle mucho tiempo, que son las correspondencias entre ellas y Strachey, que era una figura muy, muy del círculo de ella. Pero lo que quiero decirles, en todo caso, es que hay una situación, sí, claramente asociada a la personalidad de Virginia, que es su malestar psíquico, es su malestar psíquico. Pero ese malestar psíquico es toda una conjetura. Me parece que no debe ser asociado a los traumatismos de sexualidad. ¿tá? Tiene que ver con una personalidad bipolar, lo que hoy llamamos bipolaridad. Ella pasaba de la depresión a la exaltación en un movimiento que efectivamente lleva a puntos, no había, en fin, su propio cuñado, que era psicoanalista importante, creo que tuvo interés en hacerle psicoanálisis, no era, en fin, es poco probable que hubiera habido algún adelanto en relación terapéutica, porque una personalidad bipolar requiere una intervención médica, química. Entonces, me parece que estábamos en unos prolegómenos de desarrollo de la nosología. Entonces, hoy llamamos bipolar y antes tenía otro término, pero bueno, eso es. Y esa fue su circunstancia. Se casó siendo una muchacha grande, porque evidentemente tuvo varios candidatos a los que... Y se casa con Woolf, que fue una figura que también hay alguna bibliografía por ahí que dice, no, él fue, yo creo que fue un marido muy amoroso con Virginia, muy amoroso, que la cuidó mucho, que estaba muy preocupado, que por supuesto, frente a una criatura que está con un padecimiento psíquico, es difícil acertar cuál es la conducta que debemos tener, sobre todo estoy pensando en los inicios del siglo XX, en donde evidentemente eran tan escasas todavía las posibilidades terapéuticas y demás. Lo cierto es que ella tiene una formación, sí, por momentos digo, había ido al King's College, yo no tengo claro, no queda clara si, insisto, si tuvo degree, más bien me parece que no. Y lo que sí sabemos es que hay un compromiso con la escritura desde muy, muy, muy niña, muy joven. Entonces, he aquí que se inventa un grupo muy culto, que se llamó el Círculo de Bloomsbury, muy conocido, en donde estaban Virginia, Grant, Very Cole, Stephen, Anthony, el hermano, Adrian y Stephen, Anthony Buxton, Guy Ridley, al que se sumaron Foster, Keynes, el economista, los Keynes eran muy amigos, Bertrand Russell, Wittgenstein, nada menos, ¿no? El gran filósofo de la ciencia, sobre todo el que le dio armadura filosófica a las concepciones positivistas, aunque parezca mentira, el positivismo tiene una retaguardia filosófica importante con Wittgenstein. Los positivistas, digo, hay algunos positivistas de oficio que no saben que hay alguien como Wittgenstein, que es una figura notable. Voy a recordarles que es el creador del concepto de juego de lenguaje. La ciencia es un juego de lenguajes. ¿Qué quiere decir? Es un acierto de lenguajes. Como juego, como la palabra lo indica, juego de lenguaje, por el cual la epistemología dice, bueno, es un juego de lenguajes. Wittgenstein quería decir, hay una regularidad de lengua para hacer una apreciación del fenómeno científico, con lo cual dejó tranquilos a los positivistas, sobre todo el Círculo de Viena, etcétera, etcétera, que es muy interesante. Lo cierto es que de ahí, en 1912, ella tenía 30 años cuando se casó con Leonard Woolf, economista, y también asociado a Bloomsbury. Fue un grupo muy importante, ¿no? Había gente muy, muy importante.
Y en realidad, luego eso da lugar a la creación de una famosa fábrica editorial, que es el Grupo Hubbard, en donde efectivamente ella consigue publicar gran parte de sus textos y que fue la casa editorial que no quiso publicar Odisea, del gran irlandés, ¿no? Eh, gracias. Joyce no lo quiso publicar, saben que ella rechazó ese texto. Soez y tremendo, rarísimo porque ella era muy empática. A propósito de la censura que había habido sobre una novela lésbica, ella había sido gran defensora. Bueno, ¿han leído a Joyce? Son las 24 horas, ¿no? Es impresionante ese texto. ¿eh? Pero bueno, tremendo, sí. Ese monólogo es obsesivo. Después, exactamente, eso también les molestó. Efectivamente, es una configuración femenina de alguien que en realidad está tremendo, pero bueno, era demasiado, a ella no le gustaba. Bueno, lo cierto es que ella tuvo relaciones lésbicas más o menos ocasionales, como había ocurrido con la exploración de Simone de Beauvoir, hasta en eso se parecen mucho. Simone la cita, yo no pasé por alto los momentos en que ella cita sobre todo a Virginia Woolf, en una apreciación que Virginia Woolf hace. Los textos quiero decir, de Virginia Woolf son entendidos como muy feministas y por tal los tenemos, aunque Virginia Woolf no fue una militante feminista. ¿Está claro? Y más bien hay un momento, no sé si lo vamos a poder leer dado el momento, pero después continúa este curso, así que y ustedes mientras tanto leen y van haciendo sus importantísimos aportes. Lo que quiero decir es que en un momento determinado Virginia habla de un cierto fastidio que tiene por la poliqueja altisonante feminista, que hace como ruido, ¿está claro? Hace como un ruido. La altisonante poliqueja feminista que hace como un ruido y que ella piensa puede ser inclusive contraproducente, más o menos así. ¿Está? Entonces es una posición, por supuesto, hay un texto de Marta Lamas muy interesante, que lo tienen por ahí, lo deben encontrar en internet si desean, interesante en el que ella dice, bueno, que vuelve a contar algo que han dicho biografías de Virginia Woolf, que estuvo un poco cerca, pero en realidad no la podemos reconocer como una militante. En ese momento en la que ella escribe, en la que ella... ¿Puede ser un poquitito menos? Porque me da un poco de fresco. Gracias. Y he aquí que habla mucho de esa poliqueja, ¿no? Es como si tiene resquemor a un femenino esencial subrayado, ¿está claro? Como si esto le produce a ella un sentimiento muy parecido no digo a rechazo, pero la incomoda, le incomoda. Ustedes verán, sin embargo, cuál ha sido su extraordinaria contribución a, sobre todo, una nocionalidad antipatriarcal. Este es el punto, nocionalidad antipatriarcal. Entonces, un poco le pasa a Simone de Beauvoir, que en la época, como dije antes, no era feminista. Ella se transforma en feminista un poco después de la aparición, unos años después. La verdad es que Virginia era de una inteligencia enorme y lo que uno puede decir ella tiene claro, un vínculo relativamente más estable, pero no sé si dura un año, por lo menos,
con la famosa Vita Sackville West, que era la mujer de Harold Nicholson, que era amigo de ellos. Sobre todo la mayor parte de los años 20. Bueno, la mayor parte de los años 20 hay que ver, ¿no? Pero ellas tenían de todas maneras un vínculo amistoso que perduró ¿eh? Eh, muchísimo tiempo. Y sí, lo que es importante en ese vínculo es que ella efectivamente escribe Orlando pensando sobre todo en Vita. El Orlando está dedicado a Vita. Tanto es así que el hijo de Nicholson, o sea, él dijo que era la carta de amor más larga y encantadora en la historia de la literatura, ¿no? El Orlando. Bueno, entonces ella tenía, perdón, un hermano varón, sí, con Stephen, que era Toby, que muere muy joven. O sea que ella tiene una relación muy, muy permanente y ha sido muy, muy compañera de ella, su hermana Vanessa, ¿no? Que era la que se casó con el psicoanalista. Y ahora vamos a una enorme cantidad de textos que ella publicó, de los cuales obviamente hemos elegido las dos más conspicuas. Hay opinión acerca de las más conspicuas obras, además del Orlando, Alfaro, y el de la señora Dalloway, que hay inclusive una muy buena película sobre Dalloway, ¿no? Que es también algo que ocurre en un periodo más o menos como Joyce, ¿no? Se le ocurre en 24 horas todo lo que pasa. Se ha dicho que ella tuvo influencia de Joyce y yo digo, bueno, entonces a pesar de sí misma, porque en realidad a ella no le gustaba la escritura de Joyce, que también, digamos, es un impertinente total, ¿no? Un impertinente total por justamente esas... ¿Cómo? Exactamente, una adúltera ahí, ¿eh? Por eso también es muy provocante y muy tremenda la historia de Dalloway. Bueno, y en las olas, que también es como un fluir de la conciencia, es una de sus últimas obras, el 31. Ustedes saben que ella lamentablemente se suicidó. Se puso, ella dice en la nota, en la que le deja a su querido marido, estoy enloqueciendo de nuevo, una traducción, ¿no? Creo que no podremos volver a pasar otra vez por una de esas terribles etapas. Yo no me recuperaré esta vez. Empezando a oír voces, ya no puedo concentrarme. Así que voy a hacer lo que parece ser lo mejor. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Nadie escribe una carta póstuma con una mentira. ¿Está claro lo que quiero decir? Es evidente que ella le debe muchísimo a Leonardo, muchísimo. El sostén que significó, sobre todo porque se había pasado episodios, algunos momentos, algunos episodios muy duros. Así que voy a hacerlo, el que parece ser lo mejor. Tú has sido, bueno, ha sido en todos los sentidos todo lo que cualquiera podría llegar a ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que vino esta horrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú sí puedes seguir. Lo harás, lo sé. No puedo ni siquiera escribir correctamente. Ese era uno de los graves problemas, ¿no? Es decir, el trastocamiento que significaba para estar completamente corroída por el vaivén de los síntomas, ¿no? No puedo leer, lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decir que todo el mundo lo sabe. Si alguien podría haberme salvado, habría sido tú. Todo lo he perdido excepto por la certeza de tu bondad.
No puedo seguir arruinando tu vida. No creo que dos personas pueden haber sido más felices de lo que hemos sido tú y yo. Tremendo testamento, ¿no? Bueno, entonces ahora la casa editorial perdura de algún modo, y ahora vamos a una lectura sintomal de los dos textos que ustedes quiero que por favor lean, que no se van a aburrir, estoy segura. En un cuarto propio, Virginia Woolf, mi pobre texto fue tomado por el agua una vez, impresionante. Yo me baso en el de Editorial Sur de 1980. La primera edición, Editorial Sur, Victorio Campo, etcétera, etcétera, fue en mayo de 1956. Este texto es del 28. O sea que entre este texto y Tres Guineas hay 10 años de separación. Bueno, el tema, el monotema de este texto es la novela propia, la autoría y el reconocimiento. Y lo que pasa en el trajín desesperante de las relaciones, lo digo entre comillas, de género, las relaciones entre los dos sexos, como se decía en la época. Entonces comienza diciendo, pero dirán ustedes, nosotros le pedimos que hablara sobre las mujeres y la novela. ¿Qué tendrá eso que ver con un cuarto propio? Bueno, intentaré explicarlo. Cuando me pidieron que hablase sobre las mujeres y la novela, me senté en la orilla de un río y me puse a pensar lo que esas palabras querrían decir. Podía significar simplemente unas observaciones sobre, y acá viene un conjunto de autoras, Fanny Barney, Jane Austen, un tributo a las Brontë, un esbozo a la casa parroquial de Howard, Bajo la nieve, la casa de las Brontë, algunas eventuales ironías sobre Miss Mitford, una respetuosa alusión a George Eliot, obviamente que era el nombre de Mary, la autora travestida en este caso de varón para poder publicar, y una referencia a Mrs. Gaskell. Fue muy importante Mrs. Gaskell. Yo les voy a decir, entre las cosas inglesas interesantes producidas por las autoras inglesas están los libros tenebrosos de terror. Se distinguieron, hay un conjunto, imposible dar todos los nombres, de novelas, de cuentos que tienen que ver con el terror. Es otra cuestión muy, muy de las autoras británicas. Impresionante, hay un conjunto medio gris, etcétera, que habrá sido bastante sazonado. Entonces, dice, el tema de las mujeres y la novela puede querer decir, y ustedes pueden querer que quiera decir las mujeres y lo que parecen, o si no, las mujeres y las novelas que escriben, o tal vez las mujeres y las novelas que se escriben sobre ellas. O esas tres cosas inextricablemente mezcladas, y esto último puede ser lo que ustedes quieran que estudie, las tres cuestiones, más o menos. Bueno, ella va hace de cuenta, hay mucha situación imaginada, entonces no es el ensayo regular en el que todas las cosas pasan exactamente como, ¿no? Sino que hay visita al Museo Británico, etcétera, etcétera, que es lo que pasa, y sí, entre las constataciones que va haciendo la obsesión por el tema de la mujer, de algún modo, que ha presidido gran parte de la presencia de una bibliografía que está sobre todo en el Museo Británico, etcétera, etcétera, para lo cual inclusive ella tiene invenciones, inclusive inventa una escritora, Mary Stanton, que no existe en verdad, pero que ella la configura, es como un ardid, no existe esa escritora, pero la configura como un ardid, porque la hace, es como un alter ego eventual que tiene. Yo voy a ir, como tenemos poco tiempo, Mary Stanton, ¿no? Entonces, se va al Museo Británico y dice, ¿tiene ustedes la menor idea del número de libros sobre mujeres que se publican en el curso de un año?
¿Tienen ustedes la menor idea de cuántos son escritos por hombres? ¿Se dan cuenta que ustedes son tal vez el más discutido animal del universo? Aquí estaba yo con una libreta y un lápiz y la intención de pasarme la mañana leyendo y la esperanza de trasladar la verdad a mi libreta al cabo de la mañana. Pero para luchar con todo esto, yo tendría que ser un rebaño de elefantes y una selva de arañas, pensé desesperadamente, invocando a aquellos animales que tienen fama de más larga vida y de muchedumbre de ojos. Solo para romper la cáscara precisaría garras de acero y picos de bronce. ¿Cómo encontrar los granos de verdad perdidos en este mole de papel? ¿No? Es decir, tremenda tarea. Ella dice, el sexo y su naturaleza pueden atraer a médicos y biólogos, pero lo sorprendente y de difícil explicación era el hecho de que el sexo, la mujer, es decir, también atrae a ensayistas agradables, ágiles novelistas, jóvenes doctorados en letras, hombres que no se han doctorado, hombres sin otra calificación que no ser mujeres. Algunos de estos libros eran notoriamente frívolos y burlones. Muchos, por otra parte, eran serios y proféticos, morales y amonestadores. La sola lectura de los títulos sugería innumerables maestros, innumerables clérigos, escalando las tarimas y púlpitos, despachándose con una locuacidad que sobrepasa en mucho la hora que es costumbre conceder a tales discursos. La perorata sobre las mujeres, ¿está claro? Entonces, era un fenómeno singular y aparentemente, aquí consulté la letra H, exclusiva del sexo masculino. Las mujeres no escriben libros sobre los hombres, hecho que saludé con alivio, porque si primero tenía que leer todo cuanto los hombres han escrito sobre las mujeres y después todo lo que las mujeres han escrito sobre los hombres, el aloe que florece cada 100 años florecerá en 2 veces antes que yo empiece a escribir. Por consiguiente, haciendo una elección perfectamente arbitraria, de unos 12 volúmenes, deposité mis tiras de papel en la bandeja del alambre y esperé en mi banco entre los demás buscadores del aceite esencial de la verdad. Bueno, es muy irónica, como ustedes ven, ¿no? Es maravillosamente irónica. Ahí dice, así lo indicaban el estudiante adiestrado en Oxbridge. Ella habla del sistema Oxbridge, Oxford y Cambridge, ¿no? Entonces dice, pero si desgraciadamente no se tiene práctica universitaria, la pregunta, lejos de dejarse arrear al corral, se desbanda como una majada despavorida. Profesores, maestros de escuela, sociólogos, curas, novelistas, ensayistas, periodistas, hombres sin otra calificación que no ser mujeres, acosaron mi pregunta simple y sencilla. ¿Por qué son pobres las mujeres? Hasta que se convirtió en 50 preguntas. Hasta que las 50 preguntas se tiraron frenéticas al río y las arrastró la corriente. Cada hoja de mi libreta quedó negra de apuntes. Para mostrarles el estado mental al que descendí, les leeré algunas, explicando que la página se titulaba Las mujeres y la pobreza, en letras mayúsculas. Pero lo que seguía era algo así como, y ahí toma muy sarcásticamente. Condición de la Edad Media, costumbres en las Islas Fiji, veneradas como dioses por más débiles en sentido moral que idealismo, de más concienzudas que son algo así como los modos concentrados de los ensayos. Isleños de los mares del sur, época de la pubertad todas referidas a la condición de pobreza de las mujeres, atractivos de inmoladas en sacrificio, ¿no? Y omite. Pequeñez del cerebro, subconsciencia más honda, son como los titulados que va encontrando, ¿no? En esa enorme montaña de textos referidos a la situación de pobreza de las mujeres. Menos bellos en el cuerpo, inferioridad mental, moral, física, amor maternal, mayor longevidad, músculos más débiles, fuerza en los afectos, más alta educación de la opinión de Shakespeare sobre
La opinión del Diane Ingles sobre. La opinión de La Bruyère sobre. Las mujeres, ¿no? La opinión de Shakespeare sobre. La opinión del Dr. Johnson. La opinión de Mr. Brown. Y podría continuar y continuar y continuar, ¿no? Es muy irónica. Entonces, voy más adelante, va y viene sobre una serie de cuestiones también. Dice, era la cara, encuentra que hay mucha gente que está ofuscada, que escribe de manera ofuscada. Entonces, al repensar las cosas, yo había estado de puro distraída y desesperada dibujando un croquis en lugar de escribir una conclusión como mi vecino. Era la cara y la figura del profesor Van X durante la compilación de su obra La inferioridad mental, moral y física del sexo femenino. No era en mi croquis un hombre que interesaba a las mujeres. Era pesadote. Tenía la mandíbula enorme. Para compensar ese exceso tenía ojos muy chicos, muy colorados. Tenía el aire, esto es absolutamente irónico, de estar padeciendo alguna emoción que le hacía clavar la pluma en el papel como si al escribir estuviera matando algún insecto dañino. Estaba enamorada a su mujer de un oficial de caballería. ¿Era esbelto y apuesto y vestido de astracán el oficial de caballería? O para adoptar la tesis de Freud, una muchacha linda se había reído de él en la cuna. Mientras yo soñaba, la ira me había arrebatado el lápiz. Pero, ¿qué andaba haciendo la ira? ¿Interés, confusión, entretenimiento, hastío? ¿Pero acaso la ira, la negra serpiente, estuvo agazapada? Sí, dijo el croquis, ahí estaba la ira. Me señalaba indiscutiblemente el libro, la frase que habían despertado el demonio. Era la tesis del profesor sobre la inferioridad mental, moral y física de las mujeres. Había saltado mi corazón, habían ardido mis mejillas. Me había sonrojado, sí, de ira. Nada de notable en todo esto, aunque sí pueril. A nadie le gusta que le digan que es naturalmente inferior a un hombrecito. Miré, era estudiante vecino, es todo, que respira fuerte, usa corbata de nudo hecho y hace 14 días que no se afeita. Es todo muy, muy simpático, ¿no? La narrativa de su posición dentro del museo. Uno tiene vanidades tontas, es la naturaleza humana, pensé, y me puse a tapar la cara del iracundo profesor con ruedas y redondeles hasta que apareció una zarza ardiendo, un cometa crinado. Digamos, una aparición sin figura humana. Ya el profesor no era otra cosa que una fogata. Así mi enojo se explicó y acabó. Pero me quedó la curiosidad. ¿Cómo explicar la ira de los profesores? ¿Por qué estaban iracundos? Pues al analizar la impresión dejada por esos libros, había siempre un elemento de ardor. Este ardor toma muchas formas, la sátira, el sentimentalismo, la curiosidad, la reprobación, pero había otro elemento muy habitual y que no se dejaba identificar inmediatamente. Ira, eso es lo que me pareció. ¿Está claro? Es decir, vean ustedes cómo nos introduce sobre una apreciación que analizando toda esa textualidad que tiene como destino la mujer, y las mujeres pobres, ¿no? Y su falta de moral, su debilidad física, etcétera, etcétera, proponiéndome siempre salir a buscar un sitio donde almorzar. Bueno, esto tiene, lo voy a pasar. Hace siglos que las mujeres han servido de espejos dotados de la virtud mágica y deliciosa de reflejar la figura del hombre, 2 veces agrandada. Sin ese poder el planeta sería todavía ciénaga y selva. Faltarían las glorias de todas nuestras guerras. Todavía estaríamos garabeteando formas de ciervos en despojos de huesos de carnero y canjeando pedernales por cueros de ovejas. No hubiera habido superhombres ni dedos del destino. El zar y el Kaiser no hubieran usado coronas ni las hubieran perdido. Los espejos aún tienen otros empleos en las sociedades civilizadas. Son esenciales
escuchen bien, los espejos, aunque tienen otros empleos en las sociedades civilizadas, son esenciales a toda acción violenta y heroica. Por eso Napoleón y Mussolini insisten con tanto énfasis en la inferioridad de las mujeres. Porque si ellas no fueran inferiores, ellos no serían superiores. Tiene mucha nota, ¿no? Esto. Bueno, me entusiasmé con este texto, pero lo que quiero decir es que lo que hay aquí en torno es esta defensa notable, con mucha ironía por momentos, de la autoría. Al final están con una subrepresentación enorme y paródica en torno de, paródica digo, la grosería de la apuesta de la inferioridad. Léanlo porque además tiene cosas muy divertidas. Entonces, quiero ir a la parte final de este. Imposible. El poeta pobre no tenía en aquellos días, hace 200 años, que no tiene la menor oportunidad. Un chico pobre en Inglaterra no tiene más posibilidad de alcanzar esa emancipación. Así es. La independencia intelectual depende de cosas materiales. La independencia intelectual depende de cosas materiales. La poesía depende de la libertad intelectual. Y las mujeres han sido siempre pobres, no solo por 200 años, sino desde el principio del tiempo. Las mujeres han tenido menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. Las mujeres, por consiguiente, no han tenido la menor oportunidad de escribir poesía. He insistido tanto por eso en la necesidad de tener dinero y un cuarto propio. Gracias a las fatigas de esas oscuras mujeres en el pasado, de las que desearía saber más, gracias, es bastante curioso, a dos guerras, la de Crimea que sacaba a Nightingale de su sala y la europea que abrió las puertas a la mujer común unos 60 años después, claro, porque la guerra hizo que las mujeres fueran a trabajar a como diera, hablando de la guerra, de la primera guerra, ¿no? Que abrió las puertas a la mujer común unos 60 años después, eran males. Esos males van en camino de mejorar. De otro modo no estarían ustedes aquí esta noche, tal es la ficción, ¿no?, de la conferencia, y su oportunidad bastante precaria de ganar 500 libras al año sería del todo imperceptible. Pero, dice, objetarán ustedes, ¿a qué atribuir tanta importancia a la composición de libros por mujeres cuando, según yo misma admito, requiere tanto esfuerzo? Conduce tal vez a que una se asesine a su tía, no se les ocurra. Hace con casi toda seguridad que uno llegue tarde a almorzar y puede provocar discusiones grandes con hombres muy simpáticos, ¿no? La autoría del paper, del libro o de lo que fuere, o de un libro, de un diario. Mis motivos, lo confieso, son en parte egoístas. Como la mayoría de las inglesas incultas, me gusta leer un montón. Últimamente mi régimen ha sido monótono. La historia trata demasiado de guerras, la biografía demasiado de grandes hombres. La poesía ha mostrado, me parece, una propensión a la esterilidad. Y la novela, pero ya he destacado bastante mis incapacidades como crítica de la literatura moderna, ya no quiero decir nada más. Por eso les ruego que escriban toda clase de libros, por trivial o por vasto que sea el tema. Por las buenas o por las malas. Espero que ustedes adquirirán bastante dinero para haraganear y viajar, para considerar el porvenir o el pasado del mundo, para soñar sobre los libros y demorarse en las esquinas y dejar que la línea del pensamiento se sumerja honda en el río, porque no quiero que se limiten a la novela. Si quieren complacerme, y hay miles como yo, escribirán libros de viaje y aventuras, de investigación y de erudición, de historia y biografía, y crítica, y filosofía y ciencia. Con todo eso, además, adelantarán el arte de la novela. Porque los libros influyen unos en otros.
La novela será mucho mejor si se codea con la filosofía y los versos. Además, basta considerar cualquier gran figura del pasado como Safo, como Murasaki, como Emilia Brontë, para ver que no es menos heredera que iniciadora y que ha existido porque las mujeres ya estaban habituadas a escribir. De modo que hasta como preludio de la poesía, tal actividad de parte de ustedes será de gran valor. Entonces, finalmente, aquí me detendría por una convención porque una convención decreta que todo discurso debe acabar con una peroración, y una peroración dirigida a mujeres debería contener algo, ustedes convendrán, particularmente idealista y sublime. Yo debería suplicarles que recordaran sus responsabilidades, que fueran más espirituales, más elevadas. Yo debería recordarles cuánto depende de ustedes y qué influencia pueden ejercer en el porvenir. Pero esas exhortaciones pueden dejarse sin mayor peligro al otro sexo, que las expondrá, o mejor dicho, ya las ha expuesto con mayor elocuencia que la que yo puedo suministrar. Al revolver mi propio espíritu no encuentro el sentimiento noble de que todos somos compañeras iguales y debemos encaminar el mundo a fines más altos. Me encuentro diciendo breve y prosaicamente que lo más importante es ser una misma. Vuelvo a repetir. Al revolver mi propio espíritu, me encuentro el sentimiento noble, no encuentro el sentimiento noble de que todos somos compañeras e iguales y debemos encaminar el mundo a fines más altos. Me encuentro diciendo breve y prosaicamente que lo más importante es ser una misma. Ni piensen en influir en otras personas. Yo les diría, si supiera decirlo de un modo noble, piensen en las cosas en sí. Y hojeando diarios y novelas y biografías, recuerdo que cuando una mujer habla a otras mujeres, debe tener una intención muy desagradable. Las mujeres son muy duras con las mujeres. A las mujeres les desagradan. Las mujeres, pero ¿no están hartas ustedes de esa palabra? Ay, les aseguro que yo lo estoy. Es todo un... Vean ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque está pensando exactamente en cómo son las condiciones de imposibilidad en aquel momento para armar lo que sería una estructura, lo que hoy llamaríamos altamente sorora. Les aseguro que yo lo estoy. Convengamos entonces que una conferencia leída por una mujer a mujeres debe acabar de un modo particularmente desagradable. Pero, ¿cómo proseguir? ¿De qué pensar? Lo cierto es que me suelen gustar las mujeres. Me gusta su falta de convencionalidad, me gusta su entereza, me gusta su anonimia, me gusta, pero no debo soltarme de esa manera. Ese armario, ustedes dicen que está lleno de servilletas limpias. Permítanme adoptar un tono más severo. Les he comunicado con el necesario vigor las amonestaciones y la reprobación de los hombres. En todo caso, les he repetido el bajo concepto en el que tenía Mrs. Oscar Browning. Era tremendo este individuo. Les he indicado lo que Napoleón pensaba de ustedes y lo que piensa Mussolini. Además, por si alguna de ustedes piensan hacer novelas, he copiado para su gobierno aquella advertencia de un crítico sobre el convencimiento valeroso de las limitaciones de nuestro sexo. ¿Cómo alentarlas de otro modo a encarar el riesgo de la vida? Señoritas, les diría yo, y escúchenme bien, pues la peroración ya empieza. En mi entender, todas ustedes son vergonzosamente ignorantes, jamás han descubierto nada que valga. Está pensando, obviamente, en la circunstancia del enunciado masculino, ¿no?
Jamás han descubierto nada que valga, jamás han sacudido un imperio o capitaneado un ejército. Los dramas de Shakespeare no los escribieron ustedes y nunca han introducido en un pueblo bárbaro los beneficios de la civilización. ¿Qué disculpa tienen? Ustedes arguirán, señalando las calles y las plazas y los bosques del mundo, repletos de habitantes negros y blancos y color café, atareados en el comercio, en las empresas y en el amor, que hemos tenido entre manos otra tarea. Sin ella, esos mares estarían sin navegar y esas tierras serían un páramo. Hemos concebido y criado y lavado y enseñado. Tal vez hasta los 6 o 7 años. Los 1.623 millones de seres humanos que ahora pueblan el mundo, según el Atlas, y eso también toma su tiempo. Es maravilloso este texto, ¿no? Porque es toda una sacudida, ¿no? ¿Qué hacen ustedes, holgazanes, que no han servido para nada? Bueno, se han dedicado a poblar el mundo, ¿no? A criar y... En verdad, es verdad lo que ustedes dicen, no lo discuto, pero me permitiría recordarles que desde 1866 hay a lo menos 2 colegios para mujeres en Inglaterra, Oxford, Cambridge, que desde 1880 la ley permite que la mujer casada el manejo de sus bienes propios, y en el 19, hace ya 9 años, les concedieron el voto censitario, no era un voto. El voto de 1919 era un voto muy limitado, en edad sobre todo. Puedo recordarles también que hace casi 10 años les están abiertas la mayoría de las profesiones. Tomen en cuenta esos privilegios enormes y el tiempo que han estado gozando de ellos, y el hecho de que habrá en este momento unas 2.000 mujeres capaces de ganar más de 500 libras al año, y convendrán que ya no sirve para nada la excusa de falta de oportunidad, preparación, estímulo, tiempo y dinero. Además, los economistas están diciendo que Mrs. Seaton, que es la que ha usado, ha tenido demasiados hijos. Por supuesto, ustedes deben proseguir teniendo hijos, pero según parece, de a 2 o 3, no de a 10 a 2, a 12. Así, con algún tiempo disponible y algún recuerdo de lecturas, ya han aprendido bastante de la otra manera, ya pueden emprender otra etapa de su muy larga, muy trabajosa y altamente oscura carrera. 1.000 escritores abundan en sugestiones de lo que deben hacer y del efecto que tendrán. Mi propia sugestión es algo fantástica. Prefiero, por consiguiente, dar la forma de fábula. Les he dicho en el curso de esta conferencia que Shakespeare tenía una hermana, pero no la busquen en la auténtica biografía de Sir Sidney Lee. Murió joven, nunca escribió una línea. Está sepultada donde ahora se paran los ómnibus, frente al elefante y la torre. Mi credo es que ese poeta jamás escribió una línea y que yace en la encrucijada, vive todavía. Viven ustedes y en mí y en muchas otras mujeres que no nos acompañan esta noche porque están lavando los platos y acostando a los chicos. Pero vive, porque los grandes poetas no mueren, son presencias continuas, solo precisan una oportunidad para andar entre nosotros de carne y hueso. Pienso que en breve ustedes le podrán ofrecer esa oportunidad, porque mi credo es que si perduramos 1 siglo o 2, hablo de la vida común, que es la verdadera, y no de las pequeñas vidas aisladas que vivimos como individuos, y tenemos 500 libras al año y un cuarto propio, si nos adiestramos en la libertad y en el coraje de escribir exactamente lo que pensamos, si nos escapamos un poco de la sala común y vemos a los seres humanos no ya en su relación recíproca, sino en su relación a la realidad, si miramos los árboles y el cielo tales como son, si miramos más allá del cuco de Milton, porque no hay ser humano que debe taparnos la vista, si encaramos el hecho, porque es un hecho, de que no hay brazo en que apoyarnos y de que andamos solas y de que estamos en el mundo de la realidad y no solo en el mundo de los hombres y las mujeres, entonces la oportunidad surgirá y el poeta muerto, que fue la hermana de Shakespeare, se pondrá el cuerpo que tantas veces he depuesto, derivando su vida de las vidas desconocidas que la precedieron
como su hermano lo hizo antes que ella, habrá de nacer. Esperar que venga sin esa preparación, sin este esfuerzo nuestro, sin esa resolución de cuando renazca la será posible vivir y escribir su poesía, es del todo imposible, pero sostengo que vendrá si trabajamos por ella y que vale la pena trabajar hasta en la oscuridad y en la pobreza. Qué texto, ¿no? Son impresionantes los textos de Woolf. Bueno, y entonces ahora voy a Tres Guineas, que está escrito en un momento enorme. Miren, se decía, hay ahí comentarios, acerca de un cierto antisemitismo de Virginia Woolf. La verdad es que hay que entender a Virginia Woolf en su ironía, en su tremenda ironía. Ella se había casado con una persona judía. Y cuando ella decía, esto es cosa de judíos. Bueno, en la comunidad judía hay chistes terribles sobre la comunidad judía. Tú lo sabes muy bien. De la misma manera que en la comunidad cristiana hay chistes terribles sobre la comunidad cristiana. Y nadie se pondría a decir qué anticristiana que era. Ella refería, porque seguramente Leonardo le había contado una serie de cosas y decía, esto es judío, esto es muy judío, ¿no? Bueno, yo tengo, no voy a decir tantas y tantos, tengo judíos en la familia, así que la verdad que es impactante el grado irónico, pero tomarla como una posición antisemita es ridícula. Hacer un chiste sobre judíos, si los tomamos de lo que la propia comunidad judía ha dicho de sí, uy, podría sonar antisemítico, ¿no? Yo recuerdo un chiste que hacía, que me repetía alguien que había dicho Rubinstein, el que era el famoso tipo que Rubinstein era una gran figura del tango, no Rubinstein, y él tenía un chiste que decía, ¿cuál era la diferencia? ¿No? Se caía una moneda de 5, qué sé yo, y entonces estaba un grupo de diferentes comunidades étnicas, y él decía, y el único que se agacha es el judío. Los demás por 5 centavos no se agachan. Es ahí el problema que tienen, ¿no? Entonces, esas mitologías que tienen muchísimo que ver, han sido cargadas de tintas con relación a la comunidad judía debido a la exacerbada capacidad de rechazo a la otredad que ha habido. Por supuesto, exacerbada más recientemente, porque, en fin, hay diferentes momentos de digamos, de las comunidades judías, pero estábamos comentando hoy que yo provengo de un tronco protestante que es muchísimo más ostensiblemente amarrete, mucho más en términos, pero no hay historia sobre eso. Sí, dentro del mundo valdense hay. Un valdense, yo soy descendiente, pero soy exactamente lo contrario, me puse en las antípodas, creo que para rechazar esa parte de la cultura. Nada se desperdicia, absolutamente nada, no hay desperdicio. Es muy propio de la ética protestante. La ética protestante, ya lo saben, Weber lo escribió muy bonito, y en realidad hay toda eso es el conjuro hacia Marx, ¿no? En el sentido de que, bueno, Marx dice, bueno, es el principio de acumulación el que lleva a la ideología. Esto es, en cambio, en la articulación de Weber, no, es la ideología lo que lleva a ese principio de acumulación, ¿no? Reduciendo todo lo que tiene que ser reducido, ¿está claro? Yo digo, estamos a mitad de camino, ¿no? Porque sin esa ética que reposa sobre el ahorro brutal, no hubiera habido concentración, acumulación primitiva. Para haber acumulación primitiva tiene que haber una respuesta negativa al consumo, claro, ¿sí? Bueno, entonces yo de ninguna manera creo en esto. En este texto, Tres Guineas escribe, cuando las bombas caen, lo escribió durante mucho tiempo, no es que él no lo hizo pero cuando gran parte de la escritura de este texto, las bombas nazis caen sobre Londres. Hay que pensar en eso. Las bombas nazis caen sobre Londres.
Es un momento en que suenan las sirenas, hay que ir a esconderse. Su casa fue totalmente deshecha por bombardeos nazis. Entonces, ahí es lo que quiero decir, porque el contexto de este libro es tan importante. En realidad el libro tiene la parábola de 3 guineas para ver qué es lo que pasa, cómo se puede evitar las guerras. 3 guineas, 1 guinea, 2 guineas, 3 guineas. Todo el texto camina en ese sentido, pero justamente es el momento en que ella va a aprovechar para decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con las guerras? Las mujeres, ¿qué tienen que ver con las guerras? Nada, no lo han podido hacer, no tienen normas jurídicas, están fuera del orden jurídico, no son congresales, no son representantes, no tienen responsabilidad alguna, están fuera del circuito institucional que les permita tomar decisiones. Esa es un poco yo diría, la línea argumental que ella va a seguir. Entonces, dice... les voy a leer. Cuando nos encontramos en carne y hueso, hablamos con el mismo acento, utilizamos los cuchillos y los tenedores de la misma manera. Está hablando de la capacidad comunicativa. Esperemos que el servicio doméstico guise la comida, lave los platos sin grandes dificultades. Podemos hablar durante la cena de gente y de política, de la guerra y la paz, de barbarie y civilización. Pero estos puntos suspensivos que ella ha puesto representan un abismo, una separación tan profunda. Durante estos 3 años he estado sentada en mi lado del abismo, preguntándome si acaso puede servir para algo. Entonces dice, por tanto, más valdrá que pidamos a Mary Kingsley que hable por nuestra cuenta. Comilla. No sé si alguna vez lo he dicho, pero el permiso para aprender alemán y el estudio de dicho idioma representó, escuche bien, dice Mary Kingsley, ¿no? Ella trae la reflexión de Mary. No sé si alguna vez lo he dicho, que el permiso para aprender alemán, y el estudio de dicho idioma representó toda la educación de pago que he recibido. Permiso para estudiar alemán y estudiar alemán. Todo lo que recibió. En la educación de mi hermano, dice Mary Kingsley, se gastaron 2.000 libras que todavía espero no fuera un gesto en vano, un gasto en vano. ¿Está claro? Está dicho lo que ella va a sostener como tesis, ¿no? Entonces dice, el fondo se va a dedicar a una cosa que es el Fondo de Educación de Arthur. El Fondo de Educación, que es como barril sin fondo. Todo dedicado a la educación del varón en la familia. Entonces dice, desde el siglo XIII, las familias inglesas cultas, desde los Paston hasta los Pendennis, han gastado dinero en esa cuenta, Fondo de Educación de Arthur. Durante las vacaciones se viajaba, se adquiría afición al arte, conocimientos de política. El padre fijaba una pensión que le permitía a uno vivir mientras aprendía la profesión que permite añadir letras al King's College detrás del propio apellido. Todo salía del Fondo de Educación de Arthur, lo que se permitía que Arthur hiciera viajes, instrucciones diversas. A ese fondo contribuían las hermanas. Y así era porque no solo el dinero correspondiente a su educación, salvo partidas tan exiguas, cual la correspondiente a pagar al profesor de alemán, todo iba a parar a dicho fondo, sino que incluso muchos de aquellos lujos y complementos que son, al fin de cuentas, parte de la educación, como los viajes, la vida en sociedad, la soledad y una vivienda separada de la familia, iban también a parar a dicho fondo. O sea, Arthur era el privilegiado en todos los sentidos para fomentar una ilustración
que era obviamente el corte masculino. Para ustedes una vieja escuela, Eton, Harrow, saben que Eton o Harrow son el sistema de la public school que ayer hablé, en donde va la exclusividad aristocrática, sea burgués o sea de la aristocracia. Les quiero decir que burgués en Gran Bretaña no tiene nada que ver con lo que a menudo llamamos burgués. No es burgués quien quiere, sino quien puede. Y burgués en la Inglaterra era el dueño de los medios de producción. Quiere decir que un profesional farmacéutico de Liverpool, ni de lejos, en 1870 podía decirse soy un burgués. Es una estupidez. Burgués es aquel que tiene los medios de producción. ¿Tá? Y es cierto que hay un trabajo bellísimo, el de Peter Gay, la educación de los dos tomos en que aparece Peter Gay, la educación de la sensibilidad, no sé exactamente cómo en este momento. Peter Gay es uno de los historiadores maravillosos, que trabaja muchísimo, no tiene mucho que ver con estudios de género, pero nos ha dado información impresionante sobre relaciones generizadas en todo el siglo XIX, los puntos de fuga, etcétera, etcétera, etcétera. Para mi gusto hay una introducción de Peter Gay a lo que era el mundo burgués, porque se trata de cómo se aprende la sensibilidad burguesa, ¿tá? Que para mí son ejemplares. Pocos textos dicen lo que dicen Peter Gay, que es al mismo tiempo un emigrado a tiempo del nazismo y fue a parar a Estados Unidos. Y es notable lo que él dice. Primero, la burguesía no era tan extensa, era diminuta, pero el ruido era infernal. Como metió su hegemonía cultural tremenda. Y por supuesto en Inglaterra hay un matiz de la burguesía. La burguesía, no es necesario llamarlo alta, la alta clase media, como decían, por diferenciarla de la aristocracia. Hay varios trabajos que muestran la utopía burguesa inglesa, querer ser aristócratas. Un burgués quería finalmente tener un título de lord, ¿está claro? Y esto es medio diferente a lo que ocurre en Francia. En Francia además hay toda una tradición intelectual, sobre todo de mediados del siglo XIX en adelante, ahí sobre todo cuando se funda la calidad intelectual, finales del siglo XIX, que hay un desprecio enorme por la burguesía, desprecio. Desprecio por la burguesía, ¿no? Un buen artista despreciaba, ya saben ustedes, las famosas espacialidades dedicadas al arte, contrarias a lo de la Académie, la Académie en caso de la literatura, o la Academia Francesa de Pintura y demás. El caso de Inglaterra, creo que es Oscar Wilde que decía, la diferencia es que un burgués en Francia quiere ser un buen burgués y en Inglaterra quiere ser un buen aristócrata, ¿no? La idea de pequeño burgués es sobre todo una invención a la francesa, porque ¿cómo decir? Hay un texto de Zola que es maravilloso, también que dice cómo son las categorías, que lo cita Peter Gay. Las categorías son burgués tal, tarará, unas series, y gente de cualquier modo, ¿no? Más o menos así. Digo esto porque estos textos, ella va a situar siempre una referencia a la clase media alta, que está entre el aire burgués, el padre era Sir, por lo tanto, y va a hablar de las familias decentes, ¿no? De las familias decentes, para situar sobre todo esta cuestión. Era muy común perder recursos en Inglaterra debido a
algo que acontece menos, pero que hay gente de economía que sabe muy bien, que los ritmos del capitalismo del siglo XIX eran de 10 años. Crisis de realización, todo se venía abajo. Otros 10, 15 años, crisis de realización, crisis que ahora no tiene el capitalismo, no tiene ese síndrome histérico que tenía en el siglo XIX. ¿Está claro? Porque las crisis de realización se acumulaban así cada 10, 15 años. Por lo tanto, mucha gente perdía fortunas. ¿Tá? Yo mencioné al banquero, al abuelo de Simone de Beauvoir, que pierde todo, en una de esas crisis. ¿No? Ahora, digamos, en esta época el capitalismo ha cambiado absolutamente su significado. Antes el capitalismo tenía una base material inexorable. Se producían objetos para cambiar, desde, obviamente, máquinas para matar hasta anteojos. Pero ahora, perdón por la digresión, pero bien a tono, miren los cambios. ¿Qué es lo que más vale en el mundo del capitalismo? Las finanzas. Pobres nosotros que estamos fuera de eso. ¿No? Se acabó el mundo de la producción. Son finanzas. ¿Qué es lo que más vale? Finanzas. Podés hacer inclusive estafas piramidales, ¿no? Entonces, no es tonto cierto mandatario. Bueno, entonces, lo que quiero decirles es que acá de lo que se trata, por eso ir a Eton o Harrow era como tener título de nobleza. La gente que era de alcurnia, gastaba lo que no tenía para sostener a sus hijos en Eton. Que ustedes saben que he contado todo lo que pasaba en Eton. Un inglés impresionante, solo el de Eton, ¿no? Impronunciable para el resto de los humanos, etcétera, etcétera. Olor a Eton. Y prácticas, el rugby se instituye como práctica para identificar más a los sujetos que han egresado de ahí. Bueno, entonces, esto es lo que ella, ¿cómo vamos a contribuir la guerra? Y en verdad lo que ella dice, hay que alterar completamente el modo relacional humano, porque si hay al mismo tiempo una expresión tan discriminante en que solo va a ser favorecido a la gente que es la que tiene derechos y la que finalmente ordena las guerras. ¿Tá? Entonces voy a ir más rápido, vale la pena detenerse, es un texto que no tiene desperdicio, la Segunda Guinea, y en realidad ella está también por la destrucción del sistema de enseñanza de las mujeres. Pésimo. Si algo se puede hacer de interesante es destruir ese estúpido sistema de educación, que no da en nada. Las mujeres, ¿cómo es? Algo referido a la producción de un estereotipo que se repite y se repite y se repite. Hay que acabar con esa educación notable, ¿no? Una destrucción completa de los actos educativos. Y bueno, que estamos bien, ¿no? No, sí, todavía estamos muy bien. Entonces, hay algo que siempre llama la atención y dice, la única conclusión que podemos llegar consiste en lo que se llamó movimiento femenino en su totalidad. Y ella, fíjense lo que se dice, en su totalidad ha sido un fracaso. Impresionante. Y la guinea que les mando junto a esta carta no debe ser destinada a pagar el alquiler, sino a incendiar su edificio. Y cuando haya ardido, retírese usted más a la cocina, madame. Ella piensa que, sin embargo, los dos hechos interesantísimos, y como sea que los dos tienen influencia directa en la cuestión que nos ocupa, más valdrá examinar. Abordemos el primer hecho. Resulta interesante por cuanto demuestra que uno de los mayores cambios políticos de nuestro tiempo fue llevado a cabo con los increíblemente reducidos ingresos de 42.000 libras anuales. Increíblemente reducidos. Es naturalmente una calificación relativa. Es decir,
son increíblemente reducidos comparados con los ingresos que el Partido Conservador o el Partido Liberal, los partidos que pertenecen al hermano de la mujer educada, se puede ser conservador o liberal, da lo mismo, fíjense, es masculinidad al palo, entonces tienen a su disposición para apoyar sus causas políticas. Son unos ingresos muy inferiores a los del Partido Laborista. Voy a decir cuáles son. Los 42.000 libras anuales. Esa es una de las extraordinarias transformaciones habidas. Atiendan. Son unos ingresos muy inferiores a los del Partido Laborista. El partido al que pertenece el hermano de la mujer obrera, obviamente. Son increíblemente reducidos comparados con las sumas que una sociedad como la Sociedad para la Abolición de la Esclavitud tenía a su disposición a los fines de abolir la esclavitud. Son increíblemente reducidos comparados con las sumas que el hombre con educación gasta anualmente, no en pro de causas políticas, sino en deportes y diversiones. Pero para nuestro pasmo, sea ante la pobreza de las hijas del hombre con educación, sea ante la pobreza de su economía, es en este caso una emoción claramente desagradable por cuanto nos obliga a sospechar que la tesorera honoraria nos dice la pura verdad, es pobre, y ello nos obliga a preguntar, ¿cómo es posible que las hijas de los hombres con educación le ayuden, Señor, a ganar su causa cuando 42.000 libras esterlinas fue cuánto pudieron conseguir después de muchos años de incansable trabajo para defender su propia causa? En los presentes momentos en que gastamos 300 millones de libras esterlinas al año en armamento, ¿cuánta paz se puede comprar con 42.000 libras al año? Está refiriéndose a los empeños hechos, obviamente, por las mujeres en la conquista de derechos. 42.000 libras al año es nada. Pero el segundo hecho es el más sorprendente y deprimente. Se trata del hecho consistente, casi 20 años después de que la mujer haya sido admitida en las profesiones lucrativas, ganar 250 libras anuales. 250 libras anuales es un notable éxito, ha dicho alguien. Realmente, este hecho, si es verdad, resulta tan sorprendente y tiene tanta influencia en la cuestión que nos ocupa que bien vale la pena detenernos. No hace falta decir que el almanaque Whitaker es uno de los autores no solo más desapasionados, sino también metódicos. En su almanaque, Whitaker ha recogido todos los hechos acerca de todas o casi todas las profesiones abiertas a las hijas de los hombres con educación. Ella va a repetir esto, los hombres con educación. En una sección, Gobierno y Organismo Público, nos revela escuetamente a qué profesionales el gobierno da empleo y cuánto les paga. Como sea que Whitaker sigue el orden alfabético, examinaremos las primeras 6 letras del abecedario. En A tenemos Admiralty, Ministerio del Aire, Ministerio de Agricultura. En la B, la British Broadcasting. En la C, la oficina que tiene que ver con cuestiones coloniales y las comisiones de caridad, etcétera. En la E, comisiones eclesiásticas y el Board de Educación, etcétera. Estas son algunas de las profesiones que en la actualidad, tal como menudas, están por igual abiertos a hombres y mujeres. Y los sueldos pagados a quienes en ellas trabajan proceden de los fondos públicos previstos por igual a hombres y mujeres. En consecuencia, todos tenemos derecho e interés en preguntar cómo se gasta ese dinero y en quién. Miremos las listas de sueldo. Y cuando se analiza, Whitaker dice que el presidente del board es de la Comisión de Educación, cobra 2.000 libras, su secretario privado 847, el ayudante del secretario 270 y luego este cobra 3.000, su secretario, el secretario del Parlamento, en fin, vamos mostrando. El secretario permanente del Departamento de Gales cobra 1.650 libras. Están los secretarios ayudantes, etcétera, etcétera. Según nos dice
el impecable imparcial Whitaker es un almanaque, es un tipo de cuestiones que acá se usaban mucho también en la época, que ahora se han abandonado, ¿no? Que son esas cuestiones que nos vienen muy bien a los historiadores e historiadoras, ¿no? Que son esos índices, todo tipo de estadística, como no había servicios de estadísticas en general, había empeños en mostrar. Hay también las principales figuras destacadas del año, qué sé yo, había ese tipo de... todas estas señoras cobran sueldos que alcanzan los 4 guarismos. Ahora bien, los ingresos de 1.000 o más constituyen una bonita suma, pero si tenemos en consideración de que se trata de una jornada completa, se verá que hay una diferencia enorme entre lo que se paga a los varones y a las mujeres, etcétera, etcétera, en esas cuentas. Entonces, la afirmación que las 250 libras actuales son un éxito para una mujer, forzosamente una mentira sin atenuantes, porque hay un diferencial de remuneraciones notables. Entonces, dice, por los pocos afortunados que pueden ir a Oxford y Cambridge, los exámenes de ingreso han sido expresamente organizados a este fin. Ir a Oxford, a Cambridge, les aclaro, era una circunstancia enormemente forzada para quienes no tenían recursos, a menos que obtuvieran becas. Siempre había por ahí un clérigo que daba alguna beca a una persona, niños, sobre todo varones, ¿no? Entonces, tal como hemos visto, Oxford y Cambridge limitan draconianamente el número de hijas de hombres con educación a las que se les permite recibir formación universitaria. Son mucho más las hijas que se quedan en casa para cuidar a madres viejas que los hijos que hacen lo mismo para cuidar a padres viejos. Debemos recordar que el hogar es todavía una viva realidad. De ahí que haya más hijos que hijas en los exámenes de ingresos en los cuerpos de funcionarios públicos. Y sigue así mostrando los desequilibrios que hay en las llamadas oportunidades que han avanzado como igualdad en la idea de reclutamiento femenino. Por último, la tercera Guinea dice que hay quien pueda sostener, como hemos visto, la manera de evitar la guerra propone ciertas medidas prácticas. Estas medidas consisten en firmar un manifiesto comprometiéndonos a, tal el manifiesto, a proteger la cultura y la libertad intelectual. En primer lugar, consideremos la manera en que podemos ayudar a evitar la guerra por el medio de proteger la cultura y la libertad intelectual, puesto que usted nos asegura que hay cierta relación entre esas palabras un tanto abstractas y estas muy positivas fotografías, las fotografías que muestran la guerra, ¿no? Cadáveres y casas derruidas. Pero si bien fue sorprendente que me pidiera la opinión sobre la manera de evitar la guerra, más sorprendente que me pida le ayude en términos abstractos a proteger la cultura y la libertad. Piense, señora, a la luz de los hechos, lo que significa su petición. Significa que en el año 1938, los hijos de los hombres con educación piden a las hijas que les ayuden a proteger la cultura y la libertad intelectual. Quizá usted pregunte, ¿y por qué esto es tan sorprendente? Bueno, supongamos que el duque de Devonshire, con su estrella y su liga, entrara en la cocina y le preguntara a la criada dedicada a pelar patatas, con un tine en una mejilla: deje de pelar patatas, Mary, ayúdeme a estructurar cierto párrafo un tanto difícil debido a Píndaro. Es absurdo. ¿Verdad que Mary quedaría sorprendida? Iría al encuentro de la cocinera Luisa para decirle: Luis, el señor se ha vuelto loco.
Una vez más debemos suplicarle, Señor, que se coloque en nuestra situación, que adopte nuestro punto de vista y que desde él contemple el fondo para la educación de Arthur. Intente una vez más, a pesar de lo difícil que le es torcer el cuello para mirar en esa dirección, comprender lo que ha significado para nosotras mantener dicho receptáculo lleno durante todos estos siglos con el fin de que, discúlpenme, con el fin de que unos 10.000 hermanos nuestros sean educados todos los años en Oxford y en Cambridge. Esto representa que ya hemos contribuido a la causa de la cultura y de la libertad intelectual mucho más que cualquiera otra clase de nuestra sociedad. ¿O es que las hijas de los hombres con educación no han ingresado en el Fondo para la Educación de Arthur? Desde 1262 hasta 1870, todo el dinero que necesitaban para educarse a sí mismas, consumiendo las miserables sumas destinadas a pagar la institutriz, al profesor de Alemania, al maestro de baile, ¿acaso no han pagado el precio de su propia educación? Eton, Harrow, Oxford y Cambridge y todas las grandes escuelas y universidades, Sorbona, Heidelberg, Salamanca, Padua, Roma, ¿acaso no han pagado de manera tan generosa las mujeres, con tanto derroche, si bien tan indirectamente, cuando por fin en el siglo XIX consiguieron el derecho a recibir cierta educación de pago, no había ni una sola mujer que hubiera recibido una educación de pago precisa para enseñar a las otras mujeres? Lo peor de todo es que esto es verdad. Y sigue así, entonces, por eso se impone una reflexión. Si las escuelas y las universidades, con su complicado aparato para cultivar la mente y el cuerpo, han fracasado, ¿hay razón alguna para querer que su sociedad, Señor, pese a estar patrocinada por tan destacados nombres, vaya a tener éxito? ¿No sería aconsejable que antes de alquilar una oficina, contratar secretaria, formar un comité y pedir fondos, considerase por qué razón estas escuelas y universidades han fracasado? 5 minutos más. Entonces, digo porque ahora vienen algunas cuestiones. Aquí hay obviamente una argumentación hermosa, en la que dice, solamente podemos ayudarle a defender la cultura y la libertad intelectual por el medio de defender nuestra propia cultura y nuestra libertad intelectual. Es decir, podemos insinuar en el caso que la tesorera de un colegio universitario femenino nos pide un donativo. Pero ¿cómo será que la educación de pago está aún en más tiernos años? El número de mujeres a quienes se permite gozar en Oxford y en Cambridge es aún estrictamente muy limitado. La cultura de la gran mayoría de las hijas de los hombres con educación debe seguir siendo aquella que se adquiere fuera de las sagradas puertas, en las bibliotecas públicas o en las privadas. Debido a un inexplicable olvido, no han sido cerradas con llave. Y, para ir cerrando, va a decir lo que me parece enorme en su alegato, que es el hecho de que las mujeres no han participado para nada en lo que es el aparato institucional del Estado, las políticas de Estado, y no tiene nada que ver, más allá de que haya entusiasmo en muchas mujeres por la guerra, con la producción de las guerras. Entonces, un minuto más. Cuando el hombre dice, cual la historia demuestra que se ha dicho y como lucho para defender a la patria, tal lo que se dice. Piensen ustedes, está hablando de Inglaterra, que está bajo los bombardeos. Cuando dice el hombre instruido, ¿cuál es
lucho para defender a la patria, buscando con ello suscitar las emociones patrióticas de la mujer, ésta se preguntará, ¿qué significa para mí la patria? Siendo como soy una extraña. Para contestar esa pregunta, analizaría el significado del patriotismo en su caso. Se informará de la posición ocupada por sus compañeros de sexo y de clase en el pasado. Y ahí todavía insiste, ¿no? Cuando dice, y si el hombre añade que lucha para proteger el cuerpo de la mujer, ésta reflexionará acerca del grado de protección física de que ahora goza en esos momentos en que las palabras precaución contra ataque aéreo están escritas en las paredes. Y si el hombre dice que lucha para proteger Inglaterra de la dominación extranjera, la mujer reflexionará y se dirá que para ella no hay extranjeros, puesto que por mandato de la ley se convierte en extranjera, tal era la ley. Ustedes saben que después hay una de las convenciones es sobre esto, ¿no? La no pérdida de la identificación que la identifica con un país a la mujer. Se casaba y perdía su nacionalidad, ¿no? Entonces no hay extranjeros, puesto que por mandato de ley se convierte en extranjera si contrae matrimonio con extranjero, y la extraña hará cuanto pueda para que todo lo anterior se convierta en realidad. Dice, pero es posible que haya adoptado la romántica idea, gracias quizás incluso a una institutriz, de que los ingleses, esos padres y abuelos al que ve desfilando en el cuadro de la historia, son superiores a los hombres de otros países. En este caso se considerará obligada a verificar tal idea por el medio de comparar lo que dicen los historiadores franceses con lo que dicen los historiadores ingleses, lo que dicen los alemanes con lo que dicen los franceses, el testimonio de los dominados, los indios, los irlandeses, por ejemplo, con las afirmaciones de quienes los dominan. Entonces, insiste, durante la mayor parte, dice la extraña, frente al alegato, luchamos por defender a la patria, luchamos por la libertad, etcétera, luchamos porque somos superiores a... La extraña dirá, durante la mayor parte de su historia, nuestra patria me ha tratado como a una esclava. Me ha denegado la educación y el compartir las posiciones patrias. Nuestra patria sigue dejando de ser mía cuando contraigo matrimonio con un extranjero. Nuestra patria me deniega los medios de protegerme a mí misma. Me obliga a pagar anualmente muy cuantosas sumas para que otros me protejan. En consecuencia, si tú insistes en protegerme y en proteger a nuestra patria, quede claramente establecido, fría y racionalmente, que luchas por satisfacer un instinto sexual en el que yo no pude participar para conseguir unos beneficios. Y la extraña proseguirá, y así por cuanto en mi condición de mujer no tengo patria. Este alegato es impresionante porque es Inglaterra en plena lucha contra otra potencia, lo cual no le permite, más adelante dice, va a insistir en que efectivamente la mujer tiene un carácter muy inferior todavía, tratándose de las ideologías nazifascistas, ¿no? Pero entonces, fíjense yo diría, el auto de fe que tiene Virginia Woolf en este texto, en el que no se inhibe de decir, falsifican la idea de patria cuando a mí me la han negado, por lo tanto, la patria, más adelante va a insistir en esto, la patria es el nosotras del mundo, y que equivale a una suerte de internacionalismo que debería ser notable entre las mujeres, habida cuenta que no han tenido responsabilidad directa en la saga de las guerras. Bueno, quedamos por acá, vamos a seguir después este trámite por vía virtual, después tenemos un acto, pero ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Cientos de preguntas, me imagino.
Ahí tampoco, Belu, ¿no? En el aula. Bueno, ahora la idea es continuar de manera remota y virtual. Vamos a pensar 1 o 2 encuentros. Ahora vamos a charlar eso con Dora. Y vieron que hay más bibliografía. Voy a subir más bibliografía porque aumentamos los últimos acontecimientos. Aumentamos. Ahora, las personas que no acreditan este seminario como estudiantes de posgrado, vamos a poner a circular un link de Drive para que puedan acceder a esos materiales de lectura. Solamente pueden acreditar estudiantes inscriptos en un programa de posgrado. De esa manera pueden acreditar este seminario. Si no, como asistentes o bueno, de onda. Así que si no hay preguntas, a las 6... Estamos bien, tenemos 5 minutos. El link de Drive que voy a poner a circular. Amanda no está. Doctorado, desde el doctorado tienen los datos de todos los que se inscribieron y desde ahí van a enviar ese link. Así que eso. A las 6 tenemos la conferencia de Dora en el marco de los 10 años del Instituto de Investigaciones. Así que todos invitados, todas. Maidana. ¿Puedes decir acá, Maidana? ¿Sí te escuchan? No, quería agradecer como militante feminista y como alguien que estudió, que educó, que formó en esta institución, pero yo lo que quiero agradecer profundamente es esta oportunidad de este seminario en este contexto y un seminario gratuito. Entonces, eso quiero agradecer, porque me parece sumamente destacable a la facultad, a las instituciones que colaboraron, a la generosidad, que en estos momentos ese gesto generoso no es poca cosa. Entonces, eso quiero resaltar. Agradezco muchísimo por haber abierto esta posibilidad que, sobre todo para nosotras, sigue resultando escasa y nos resulta más de una vez inaccesible. Así que bueno, para nosotros Dora es una referente y entonces es una autora, es una bibliografía que está bueno cuando uno ve que la bibliografía se encarna, está bueno poder verla, poder tocarla, poder escucharla. Entonces, bueno, insisto, agradezco profundamente este acto, esta práctica, y ojalá en la medida de las posibilidades, sé lo que significa para la institución, sé el esfuerzo, sé todo lo que implica, lo que supone. Entonces, con más razón, una vez más, muchísimas gracias.